Queridos todos, sean bienvenidos a este podcast, Charlas de Jurisprudencia, aquí en su casa, la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. El día de hoy estoy muy contento porque estamos con una gran abogada, una gran amiga, la maestra Isabel Montoya, quien es egresada de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, pero vaya, cuenta con estudios en el extranjero, en Ginebra también, ¿no? En Ginebra, Suiza, tienes maestría. Fíjense, ya nada más por decir una cosa. Además de que es una mujer sumamente preparada en el ámbito del derecho penal, es experta en temas de perspectiva de género, y el día de hoy el tema que vamos a tratar con ella es perspectiva de género. Querida amiga, maestra Isabel Montoya, gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí en este recinto histórico con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, Juan. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme aquí a esta escuela histórica. La verdad estoy muy contenta de tu invitación y de pues, estar aquí, ¿no? En el centro de la Ciudad de México y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Otra cosa que se me pasaba también decirles es, están viendo a una mujer de que sabe lo que es el tema, lo sabe, pero además es una mujer que le encanta mucho la investigación, hace excelentes textos, como los pueden ver ustedes en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ella se encuentra como investigadora, ha preparado textos con todo su equipo, pero bueno, no quiero agotar más el tiempo esa parte, pero consúltenlos, están en línea en la página de Centro de Estudios Constitucionales en la Suprema Corte de Justicia, léanos, porque la verdad es un trabajo bastante arduo el que haces. Y pues bueno, me gustaría mucho que empezáramos a platicar, sobre todo con la primera tema que creo que todo el mundo siempre se pregunta, y es, ¿qué es equidad de género? Porque se usa mucho y muchos dicen, no, es que es ser igual. ¿Verdaderamente ser iguales, hombres, mujeres, todos? O en qué se enfoca el tema de equidad? Muy bien, pues bueno, cuando hablamos de la igualdad de género o de la equidad de género, de la perspectiva de género, realmente estamos hablando, podemos estar hablando desde muchas aristas, ¿no? Podemos estar hablando desde el ámbito de la antropología o de la sociología o de las ciencias duras, ¿no? Desde el ámbito en el cual yo lo estudio, pues es desde el ámbito de los derechos humanos. Cuando hablamos de la igualdad de género, estamos hablando de un derecho que todas y todos tenemos, ¿no? El derecho a la igualdad, que está obviamente presente en los convenios internacionales que México ha firmado en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos tenemos ahí el derecho a la igualdad. Entonces, el derecho a la igualdad nos dice que, bueno, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y también hay otra faceta del derecho a la igualdad que es justamente la igualdad sustantiva. Es decir, no es solamente que el texto constitucional o el texto de los tratados internacionales nos diga que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, sino que cuando hablamos de igualdad sustantiva hablamos de la igualdad de hecho, ¿no? O sea, esta igualdad que no solamente tenemos que alcanzar ante la ley, sino la igualdad que realmente vivimos y sentimos y nos repercute en la vida diaria de todos los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, estamos hablando de la igualdad sustantiva. Y cuando hablamos de esa dimensión del derecho a la igualdad, pues tenemos que partir de una premisa que muchas veces es una premisa que no es fácil de aceptar, digamos, por la sociedad, pero tenemos que partir de la premisa bajo la cual hombres y mujeres, de hecho, o de manera sustantiva, no somos iguales, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de estas desigualdades tenemos que mirar lo que en su libro Marcela Lagarde, en su tesis doctoral en este libro fabuloso que ella escribe, Los cautiverios de las mujeres, en el sentido de ver la condición histórica de las mujeres, ¿no? Es decir, cómo somos determinadas, también, yo creo que también hay una condición histórica de los hombres, ¿no? Pero entonces en estas condiciones históricas, cómo se nos asignan roles, ¿no?
roles de género, etiquetas de género a través de, o basadas en el sexo, ¿no? Es decir, en los aspectos biológicos, ¿no? En si eres niño o niña al momento de nacer, entonces de ahí se parte que las niñas van a tener que actuar de cierta forma en la sociedad de conformidad con esos, digamos, esas etiquetas de género y que los niños van a tener que hacerlo de la misma manera. Entonces, a raíz del sexo, surgen estas divisiones, ¿no? Y surge esto que se llama la condición histórica de las mujeres. En ese sentido, pues hay una frase de Simone de Beauvoir, ¿no? Que justamente dice que las mujeres, una mujer no nace, sino se hace, ¿no? Es decir, que a las mujeres nos hace la sociedad. A todos nos determinan los aspectos históricos, sociales, culturales, en los que se van haciendo estas manifestaciones y llegamos a esta condición histórica, ¿no? Esta condición histórica en la que actualmente en este siglo, ¿no? En el siglo XXI, pues tenemos que seguir partiendo de esa premisa, tenemos que seguir partiendo de la premisa de la desigualdad, de la premisa de que, por ejemplo, las mujeres en México y a nivel internacional, están los estudios internacionales o estudios de la ONU que señalan que, por ejemplo, a nivel mundial las mujeres poseemos muy poca propiedad, ¿no? No somos propietarias de nuestras casas, no somos propietarias de las tierras que aramos o que trabajamos. Por ejemplo, en África, la mayor parte de la propiedad la detentan los hombres, por ejemplo. Tenemos que partir y aceptar esta premisa que se va manifestando no solamente en el derecho a la propiedad, sino en el derecho al acceso a la educación. Las niñas son las que tienen menos acceso a la educación. Podríamos generalizar. No, en general. Okay. O sea, no solamente en México. En México. Es que, por ejemplo, digo, para poner esa parte e ir recapitulando entonces. ¿Y por qué lo decía así? Porque ahorita es muy usual y lo vemos mucho. Y me acuerdo yo desde que estaba en las aulas, y ahorita con mis alumnos y mis alumnas que lo veo cuando doy clase, cada vez hay más mujeres en las aulas. Cada vez veo más maestras en las aulas de maestros. Entonces, por eso preguntaba, pero ese es solo un foco, o sea, nada más tengo un foco, por ejemplo, del centro de la ciudad, pero obviamente está toda la provincia y demás. Entonces, nada más para llegar a esta parte que nos quede claro. Entonces, cuando hablamos de equidad de género, nos referimos a un ámbito de derechos humanos, en el sentido de igualdad en derechos de hombre y de mujeres, ¿no? Una vez que hablamos eso, tú decías algo muy importante que veo que también confunde mucho. Y confunde mucho porque a veces precisamente no les queda claro ese concepto de lo que es el género. Entonces tú, por ejemplo, decías, es que sí ha habido una condición histórica donde desde que naces, dependiendo tu sexo, si eres hombre o mujer, ya se te dan ciertos roles sociales. Entonces, el género, cuando hablamos nosotros de género, ¿a qué nos referimos? Que nos pudieras platicar esa parte. El género es un constructo social. Okay. ¿Sí? El género es algo que va a variar dependiendo la época histórica, la sociedad. El género es algo que es aprendido y eso es lo más importante. Cuando justamente uno empieza a estudiar estos temas, hay unos conceptos muy básicos que hay que aprender, ¿no? Por ejemplo, uno es la diferencia entre sexo y género, justamente. El sexo es lo que determina, digamos, la naturaleza biológicamente, ¿no? Si nacemos niño o niña, eso es sexo. Eso es algo muy biológico, ¿no? Que además, eso, por ejemplo, esa postura de biología, pues ya está como un poco rebastándose a raíz de todo el movimiento de las personas transgénero, pues sí, las intervenciones médicas para reasignación de sexo justamente, ¿no? Entonces ahí todavía hay como pues ya un debate, ¿no? De decir si realmente el sexo es algo que nos da la naturaleza o ya con las intervenciones médicas, pues también es algo que se puede lograr de una forma específica. Pero entonces dejémoslo como muy en lo básico, ¿no? El sexo es como nacemos, ¿no? Con qué cuerpo, por así decirlo,
y con base en el cuerpo se da el constructo social, se da la asignación de género, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos ayuda a desligar estas ideas muy esencialistas y erróneas acerca de la naturaleza de las mujeres, ¿no? O sea, que las mujeres por naturaleza somos tiernas, maternales, eh, sumisas, tontas, de poco carácter, el sexo débil, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a que el género es un constructo social, entonces realmente podemos entender que todas esas ideas de las mujeres son ideas sociales, son constructos sociales que justamente, ¿no? Como Simón de Beauvoir dice, ¿no? Que nos hace, a las mujeres nos hace la sociedad, ¿no? Entonces los mandatos son eso, ¿no? Que justamente las mujeres seamos lindas, honestas, tiernas, cariñosas, maternales, que por ejemplo estas cosas, ¿no? Por naturaleza las mujeres son maternales, no es por naturaleza. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está completamente maternalizada y no paternalizada, ¿no? Donde los cuidados de los hijos y las dobles jornadas las tenemos que hacer nosotros. Y entonces, desde chicas así se nos educa, ¿no? A comprar el bebé, a llevarlo en la carriola, esos son los juguetes. Nosotros jugamos con muñecas, ¿no? O sea, sí. Entonces, más bien la sociedad está maternalizada, no es que sea natural, ¿no? Entonces, todo es un aprendizaje, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es muy importante y esta es la clave realmente para cambiar a las sociedades y hacer las sociedades más feministas o más igualitarias, entender que como el género es un constructo social, como es algo que cambia, pues podemos cambiar los cánones de género, por supuesto podemos cambiar la educación, la forma en la que se nos ve a las mujeres, la forma en la que se nos ve a los hombres. Por ejemplo, últimamente yo he estado pensando mucho en las masculinidades tóxicas, ¿no? Los grados de el género también es para los hombres, ¿no? A los hombres, ¿cómo se nos enseña en esta sociedad de que tienen que ser los hombres, ¿no? Tienen que ser fuertes, tienen que ser los proveedores, tienen que ganar dinero, no pueden llorar, tienen que ganar dinero para poder. Un hombre que no tiene dinero, bueno, es casi como un fracasado. Tienen que ser, pues, infieles, violentos, por supuesto, ¿no? Por eso vemos, pues sí, tanta violencia, ¿no? En contra de las mujeres generada por los hombres, porque eso es lo que les enseña la cultura patriarcal, ¿no? A que también ellos expresan su masculinidad de esa forma, ¿no? Y por ejemplo, creo que justo el martes o miércoles de esta semana fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿no? Sí, estaba leyendo en Instagram que el 80% de las personas que se suicidan a nivel mundial son hombres, justamente por estos impositivos, ¿no? de género que se les impide, pues, expresar sus emociones y todo eso. Entonces, realmente, entender al género como un constructo social es entender, y es la clave para hacer aspirar, ¿no? A una sociedad más igualitaria, en donde las mujeres no seamos ni tan que lo que, por ejemplo, que los hombres sean maternales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Es esencial entender ese punto para saber que no estamos determinados por una violencia. Fíjate que es un punto relevante que también decías de los suicidios, porque mira, precisamente yo lo estaba pensando en una película famosa, dicen, yo lo pensé, pero tú lo dijiste, de que estaba viendo precisamente también de los suicidios de hombres y que muchos de los suicidios de hombres se daban precisamente porque no se sentían hombres por la cuestión del proveer. O sea, es decir, como la pandemia dejó muchos temas de carácter de crisis económica, yo leía que ha habido índices de hombres que se han suicidado porque como no pueden tener un trabajo estable o no pueden generar los ingresos que les demanda su pareja, reciben comentarios, porque así ya ves que normalmente es un fenómeno, hay muchos suicidios, no estoy diciendo generalmente, ni soy yo especialista en eso, pero lo que sí se ha visto es que cuando una persona normalmente, o en algunos casos llega a suicidarse, deja como rastros de lo que pensaba y demás. Entonces, estas personas decían es que no soy lo suficiente porque a mí me han dicho
que hombre que no provee, pues no sirve como. Entonces, no puedo hacerlo para que viva. Sí, sí, sí. Me lo reprocha mi pareja me dejó por esto, me dejó por otra persona que le daba nada. O sea, son muchos temas que yo creo firmemente es importante que los evidenciemos y que se vea cómo afectan, porque el tema de género, creo que escuchaba malamente a unas personas decir, es que el tema de género ya está pasando de moda, ¿no? O sea, ya tuvo su moda y ya está pasando. Y digo, no, yo creo que más bien es ignorancia, ¿no? Porque el tema de género no es ni de moda, sino es un tema que cada vez está creciendo más. Y por eso conecto esta pregunta. Muchos tal vez estén pensando, ok, ya comprendí que es perspectiva, que es género, que es una cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, que el género es un constructo social. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todos estos, eh, vamos a pensarlo así como tú decías, como las personas transgénero u otras personas que se perciben de formas distintas? Eso puede entrar dentro de género. O sea, esas personas pueden decir, oye, entonces esto sigue siendo género o ya no es género, también es otra pregunta. ¿Tú qué nos puedes decir ahí? Claro que tiene que ver, por supuesto que sí, tiene un tema de género, ¿no? Si partimos de la idea de que el género es cambiante, ¿no? De que es impuesto por la sociedad patriarcal de ciertas formas, pues entonces justamente pues la comunidad de personas LGBT más las personas trans, las vestis, pues ellas justamente, claro que están en sus formas de su género, no, por ejemplo, las personas de género fluido y eso, pues es que son justamente para mí, no son, de alguna manera son formas nuevas de ver el género. Como el género es cambiante, como el género no es naturaleza, no está dado, ¿no? De manera inamovible, pues entonces justamente tenemos todas estas otras expresiones de género, o todas estas expresiones también de orientaciones sexuales también. Entonces, sí, cuando hablamos, a ver, algo muy importante es que cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos hablando de que esto es un tema de mujeres, ¿no? No estamos, o sea, esto, en la perspectiva de género o el género es algo que va a permear en toda la sociedad, en todo el acomodo social. Ajá. Por eso las que estudiamos este tema, pugnamos por un cambio en las estructuras sociales. No queremos, por ejemplo, más cárcel, no queremos más delitos, ¿no? Queremos más bien un cambio profundo en las estructuras sociales, en las inequidades, ¿no? Esenciales, o sí, en las desigualdades estructurales, como la falta de, por ejemplo, la pobreza, ¿no? También la mayor parte de la gente que vive en pobreza somos mujeres, y se le llama eso el fenómeno de la feminización de la pobreza, ¿no? Ok, feminización. Feminización de la pobreza. Entonces, regresando a tu pregunta, hablando, o sea, cuando hablamos de género, de perspectiva de género, no es que este sea un tema de mujeres, ¿no? Es un tema de grupos oprimidos, es un tema de grupos históricamente en desventaja, es un tema de hombres, ¿no? Hay dos casos muy importantes que decidió la Corte antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que se hicieran los arreglos legislativos, y uno es, por ejemplo, el de la pensión de viudez. Ajá. En su momento, la ley del IMSS, o del ISSSTE, ya no recuerdo bien, decía que solamente la mujer viuda iba a recibir la pensión de viudez cuando fuera el esposo el que trabajaba en el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Trabajaba, y entonces cuando moría, pues sí, claro, ¿no? Lo socialmente correcto era que pues quien recibiera la pensión era su viuda, porque el hombre pues, era el proveedor y la señora la que vivía haciendo los trabajos del hogar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los papeles se invirtieron, ¿no? Cuando quien trabajaba era la mujer y fallece, y la ley no contemplaba que la pensión de viudez se podía dar al hombre. Era para las viudas, no para los viudos. Entonces, este caso llega a la Corte, y ahí es un claro ejemplo de cómo la perspectiva de género se aplica a favor de un varón, ¿no? Y dice, bueno, pues por supuesto que el señor tiene el derecho de recibir
la pensión de viudez porque su esposa trabajó y él es viudo, y lo mismo con el de guarderías, ¿no? El mismo supuesto, quien era la persona derechohabiente de la guardería eran las mujeres, igual en una ley muy estereotipada, ¿no? Que te decía, pues claro, las mujeres tienen el derecho a las guarderías, pues porque son ellas las que llevan a los niños a la guardería y cuidan a los niños, ¿no? Y no los varones, ¿no? Pero cuando se da el supuesto en el que un varón es el que necesita meter a sus niños a una guardería, pero no tienen derecho, entonces ahí también son casos en los que se aplica la metodología de la perspectiva de género, la herramienta de la perspectiva de género, y a través de esta herramienta podemos ver estas desigualdades o podemos ver el impacto, ¿no? De leyes que están afectando directamente el derecho a la igualdad de las personas. Entonces, hablar de perspectiva de género no es hablar solamente de mujeres, es hablar de hombres también, y por supuesto que es también hablar de otros grupos, ¿no? De la comunidad LGBT más, ¿no? Lésbico, transgénero, transvesti, queer, de género fluido, porque igual van surgiendo más categorías, ¿no? Y por supuesto que digamos que cuando hablamos de la perspectiva de género, del enfoque de género, estamos hablando como de pues como esta revolución en la forma de ver no solamente la justicia, sino los aspectos sociales, ¿no? O sea, de ver que no somos, que todos tenemos diferencias, ¿no? Que no es lo mismo una mujer migrante, ¿no? Que viene de Centroamérica y que tiene ciertas necesidades, a una mujer que vive en la Ciudad de México, en las lomas de Chapultepec, que no, y entonces nos obliga a ver todas las intersecciones, ¿no? En que todas las personas somos diferentes y vamos a necesitar, pues, que las instituciones del Estado también respondan de esa forma diferente. Entonces, por eso tenemos los enfoques de género, de niñas, de migrantes, de un montón de cosas, ¿no? Está muy especializado. Es parte como de los enfoques especializados. Es que es un tema interesante porque, sobre todo esto contesta mucho, antes se decía mucho que el tema de género, sí, como tú bien lo decías, era un tema de mujeres. O ideológico. O ideológico. La ideología de género. Ah, Como muy satanizado, ¿no? Como de, es que es un tema ideológico. O antes en su momento, digo, a mí ya no me tocó, pero pues cuando empezaron los movimientos feministas, o sea, decir que eras feminista era una cosa o sea, decir, casi como decir que eres comunista. Sí, muy satanizado, muy lleno de un significado negativo. ok, porque digo, qué padre que citas esos casos, porque ahí se da uno cuenta de que la equidad de género aplica para todos, sobre todo para hombres. Ahora, ¿qué problemas ves tú en México, sobre todo, contra el tema de la perspectiva de género? Es decir, porque muchas personas yo creo que nos ven diciendo, oye, pues qué bonito el tema, qué bonito es, ya aprendí eso ahora, pero ¿cómo lo llevo si yo me siento atacado o atacada o que sufro alguna violencia de género? Porque, a ver, esto es importante porque muchas veces el tema de género parece, y lo digo porque así luego lo ponen en los comentarios, ustedes mismos, y gracias por sus comentarios porque los contestamos, dicen es que parece que estamos hablando solo de un tema doctrinal, tan muy bonito, muy precioso, pero ¿cómo lo aterrizo en la práctica? O sea, ¿cómo yo defiendo o cómo me defiendo si me siento atacado o me siento atacada o discriminado, discriminada? Porque esa es otra. O sea, el tema de la discriminación a veces ya se usa como moda de decir, vamos a pensar un ejemplo burdo. El maestro me vio feo porque no entregué la tarea, me siento discriminada, ¿no? Entonces, siento yo que ese tipo de cosas le resta seriedad a los temas que sí son importantes. ¿Y por qué lo digo así? Porque la maestra Isabel Montoya participó, coordinó junto con la maestra Geraldina una obra muy importante que está en internet, que la pueden descargar y leer, sobre análisis de sentencias, pero ahora desde una perspectiva de género, si me permites la expresión, se llama Sentencias Feministas, y ahí era interesante porque lo hablamos, bueno, ¿cómo lo haces para verdaderamente aplicar la perspectiva de género
para defender alguna violación contra este tipo de temas. Es decir, ¿tú cómo lo ves en este sentido? Sería así en resumen. ¿Qué problemáticas ves que atentan todavía actualmente contra la perspectiva de género? Dos, ¿dónde pueden acudir o qué pueden hacer las personas que sienten o que pueden comprobar que su tema de perspectiva, que el tema de género les ha repercutido una violencia hacia ellos, es decir, que los han violentado? Y tercero, ¿cómo se podría resolver o qué consejos darías, sobre todo para todos los juristas, abogados, abogadas, que tenemos que empezar a ver este tema, ¿no? Y que es una posibilidad muy grande para lograr una restitución del daño. Y te lo digo mucho porque ahorita, digo, en materia laboral, por ejemplo, hemos ganado muchos asuntos en materia laboral muchas veces porque hay temas de discriminación por razones de género más rápido, por ejemplo, ante la COPREF, que yéndonos a un juicio largo. Entonces, creo que es muy interesante que empecemos a hablar de este tema y decir, oye, es algo real, o sea, es importante que aprendamos de eso. Pero bueno, ya me caí. No. Lo importante es escuchar tú. Pues miren, yo o sea, como que les quiero platicar un poco como desde dónde yo les podría decir en dónde están los problemas y dónde están las soluciones, ¿no? Digo, es una pregunta muy difícil, pero yo no las encuentro en el ámbito del derecho. Ok. Las encuentro en el ámbito de un verdadero reacomodo social. Y yo sé, o sea, como que a veces hasta no me gusta hablar de esto porque van a decir que No, adelante. está revolucionario. ¿No? Además, estamos en recinto de la UNAM y en la UNAM tenemos libertad. Yo, o sea, como que yo empecé a estudiar estos temas desde el derecho, pero como que siempre sentí que me faltó, o sea, como que no era suficiente, que este era un tema que no es solamente del derecho, sino que es un tema en realidad de cómo está acomodada la sociedad. Ajá. Y no solamente en México, por ejemplo, muchos países, pero por ejemplo, India tiene, o sea, niveles terribles, ¿no? De violencia contra las mujeres, pasan las cosas que pasan en México. Por ejemplo, un dato aterrador en México, y escuchen esto que es una cosa tristísima para nuestro país. México es el primer lugar en abuso sexual infantil mundial. Mundial. O sea, de los 195, 94 países que conforman la comunidad internacional, México es el país en donde más niños y niñas son abusados. De ese porcentaje, más o menos son como 60% niñas, o sea, de cada 10 niños abusados, 6%, de cada 10 niñas abusadas, niños abusados, 6 son niñas y 4 son niños. Y para finales de este año, ¿no? Las estadísticas dicen que va a haber en México 5 millones de niños y niñas abusados. Se va a incrementar esta. Esas, o sea, como 5 millones. No sé si. O sea, bueno, ok, da más del dato, no tengo referencias por ejemplo, pero aún así está la. Es terrible que seamos, o sea, incluso que seamos el país más, o sea, en donde hay más abuso sexual, que incluso, por ejemplo, Estados Unidos, que se sabe que es un consumidor de pornografía muy extenso, o España, ¿no? Que en la comunidad europea pues es un consumidor de pornografía bastante asiduo, ¿no? Entonces, vean el grado, o sea, mi punto es, o sea, el grado de como de descomposición o el grado de desigualdades y de opresiones es tan profundo que los sistemas jurídicos no alcanzan. Entonces, puedes tener en México hay una institucionalidad y un marco legal de primer mundo, ¿sí? O sea, los marcos legales mexicanos son bastante buenos, al menos en los temas de derechos humanos y en los temas de género, de niñez, ¿no? Tenemos la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, bueno, fue un parteaguas que nos cambió la forma de ver, de pensar el derecho en México. Tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que crea un montón de instituciones, que crea un sistema para prevenir la violencia, que crea los centros de justicia para mujeres, que crea a las órdenes de protección, que nos dice cuáles son los tipos de violencia, en dónde se dan estos, o sea, los ámbitos en los que se puede perpetrar la violencia. Tienes todos como los ámbitos más
comunes de nuestra edad, la violencia cubiertos, violencia comunitaria, violencia en el ámbito laboral, violencia en el ámbito educativo, ¿no? Hay instituciones que están trabajando en ello. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay una cosa que se llama las lunas, que son ahí donde o sea, las señoras que sufren violencia doméstica van y les pueden dar órdenes de protección. O sea, relativamente es eficiente. Tenemos toda la parte del sistema penal en donde la discriminación ya es un delito, en donde la violencia familiar ya es un delito. Tenemos instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a nivel federal, tenemos al COPRED a nivel de Ciudad de México. Casi todas las entidades federativas tienen comisiones de derechos humanos, tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, cuando tú te das cuenta de el nivel de mecanismos que hemos creado, pues es vastísimo. Pero al final no alcanza, como bien dices. O sea, no te sirve hacer eso. Y lo decías al inicio, a ver, ¿de qué sirve que tengamos un sistema así? Si, bueno, voy a tener muchas cárceles donde tenga muchos, por ejemplo, feminicidas o personas, ¿de qué me sirve si la sociedad sigue estando, por así decirlo, podrida en ese sentido? Exactamente. O sea, entonces sería buscar una integralidad entre varias áreas, porque es el tema, ahorita pensamos como abogados, pero hablar de género es hablar de muchas ciencias que podrían apoyarse para tratar de lograr un cambio en la educación, ¿no? Porque mucho de género, no sé tú qué opinas, a nivel familia como primera escuela, es donde empieza a gestarse ese tema, ¿no? Al final, yo siempre digo que y la ética lo dice, o sea, un niño, tú no puedes decir que un bebé nazca bueno o mal. O sea, hay algo que ocurre en el desarrollo de la vida que puede destinarte a que una persona sea, ¿no? De cierta forma, por su entorno, que lo determina. Lo decía por el género, la sociedad determina ese tipo de roles, ¿no? Que no quiere decir que sean buenos. Pero entonces ahí yo sí te preguntaría, ¿cómo ves tú que si no está del ámbito del derecho la solución, dónde sí podríamos empezar a trabajar? Tiene que ser un reacomodo social. En realidad, tiene que ser incluso muchísimo más profundo. Tiene que ser pensar en un orden social diferente. ¿No? Porque lo que les platicaba es que cuando yo empecé a estudiar esto, lo empecé a estudiar desde los tratados y el derecho y todo. Pero entonces después me fui a tomar un diplomado en el Instituto Simón de Beauvoir, que es un instituto de estudios críticos que está en la Colonia Roma. Y entonces ahí en el diplomado nos dejaban leer un montón. Entonces ahí como que en realidad tenemos que comenzar a ver esto, los temas de género, como un tema de estructura social, un tema de un completo acomodo, ¿no? En el que mientras no cambiemos por ejemplo, el modelo capitalista o la forma de producir, ¿no? Mientras no arreglemos, por ejemplo, este gran pendiente del cambio climático, no vamos a poder arreglar los temas de fondo de las desigualdades de género, y no solamente las desigualdades de género, sino las desigualdades en general, ¿no? Entre los ricos y entre los pobres, entre los países del sur y los países del norte global, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos enseñaban ahí era pensar, por ejemplo, que el patriarcado es el primo hermano del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, pues es el patriarcado, ¿no? Le da al capitalismo ese orden social perfecto para que haya una parte de la población que acumula riqueza, ¿no? Y otra parte que trabaja para acumular esa riqueza. Entonces, el capitalismo, al hablar, por ejemplo, de la familia tradicional, ¿no? Esa familia de las décadas de los 50, 70, ¿no? En donde las mujeres estábamos en el hogar. Por ejemplo, eso tenía una implicación. La implicación era que eran los hombres los que sabían ganar dinero. O sea, el patriarcado, por ejemplo, vamos a pensarlo, que es un gobierno de hombres. El patriarcado es más bien como el ámbito en el que los hombres gobiernan y prevalecen. Ok. Porque todas las sociedades son patriarcales.
actualmente. Actualmente. No tenemos alguna estructura social que sea matriarcal. Pues ahorita que yo conozca así, o sea, en el mundo moderno, ¿no? Cómo está regulado en América Latina o en Europa, las sociedades son patriarcales, ¿no? En donde quien domina y detenta el poder son los hombres. Es que mira, te lo decía porque, por ejemplo, en las ciencias sociales, sobre todo cuando estás en la prepa, en la materia de introducción, hay actualmente en los planes de estudio un tema que es precisamente hablar del tema del capitalismo, de la economía y del género. Y por ejemplo, es muy, ligado, completamente sí, ligado. y es muy común que decían, es que desde ahí se fomenta, porque por ejemplo, es más caro todos los productos femeninos que en comparación a nosotros, y se busca que vaya más al mercado femenino. Simplemente lo que, por ejemplo, hemos sostenido nosotros cuando se hizo todo este movimiento de erradicación del impuesto rosa, ¿no? Los fiscalistas que decíamos es que, a ver, o sea, el tema de que tú grabes con IVA un bien o servicio es que sea una manifestación de riqueza indirecta, pero porque estás de alguna forma grabando un bien no tan necesario, ¿no? Esa es la razón también, porque si es un bien necesario, no tienes por qué grabarlo porque es de necesidad para la fundación. Entonces decían, ¿por qué entonces se genera este impuesto sobre productos femeninos, ¿no? Y que, bueno, ya evolucionó esa parte, pero sí es lo que te dice este sistema, es que en la economía resulta muy alentador para el capitalista decir que al buscar permanecer en estos estereotipos, pues es muy redituable que ciertos productos, por el hecho de que sean mujeres, sean más caros, porque sabemos que van a consumir y van a generar, ¿no? Claro, creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, hay un podcast que a mí me gusta mucho, que es de una chica que se llama Jessica Hernández. Y entonces ella como que igual es una chica feminista que habla de temas como de actualidad, como de forma así, como en este. No te preocupes. Al rato le mandamos la regalía. Ah, sí, sí, ¿verdad? hombre. Adelante. Es que yo escuché alguna vez a una chica que fue a hablar que justamente hablaba de eso, ¿no? O sea, de cómo a las mujeres, ¿no? O sea, el sistema capitalista nos tiene completamente como esclavizada, ¿no? Porque tenemos este ideal de mujer, ¿no? Donde, o sea, no tengas vellos, tener cabello a la moda, las uñas pintadas, los cachetes para arriba, ¿cómo se llama? La bichectomía. 90, 60, 90, pero además no solamente eso, o sea, ve al gimnasio, cuida a tus hijos, ve al trabajo, o sea, la mujer plus perfecta. Pero entonces, en términos como de industria de belleza, somos seres completamente creativos, ¿no? Sí. Porque nada nunca va a ser suficiente. O sea, la industria va a desarrollar, ¿no? Algo, ¿no? Para que tú quieras ir a hacerlo y a tenerlo, ¿no? Y después va a desarrollar otra cosa. Y después va a ser, y cuando ya lograste la depilación láser permanente, entonces va a salir otro tratamiento que es para que, no sé, lo que sea, ¿no? Y entonces vas a querer ir por eso, por eso, por eso. Y entonces, ese ideal de mujer nunca lo vas a alcanzar. Porque la industria siempre te va a imponer ese ideal de mujer. Sí, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, como muy fácil quizás de entender esta relación entre el capitalismo y la economía, pero el punto es ese, ¿no? O sea, la familia nuclear, pues era esto, ¿no? O sea, la mujer se queda en el trabajo del hogar y quien provee, quien sale a trabajar es el hombre. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio en esa estructura. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la guerra era tan demandante, no estaba muriendo tanta gente, había tanta necesidad de generar armas para toda la invasión que estaba haciendo Alemania en el continente europeo, que entonces la decisión de Alemania fue, tenemos a los hombres regados en toda Europa, ocupando Polonia, Italia, Francia, ya nos damos abasto de que las mujeres salgan a las fábricas. Entonces son las mujeres las que salen en la Segunda Guerra Mundial a trabajar en las fábricas de municiones, en las fábricas de armas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya las mujeres ya no quieren regresar a sus casas.
o sea, ya conociendo el trabajo, lo que es ganar dinero, ¿no? Entonces es más difícil, como hay un quebranto, ¿no? En ese orden, que obviamente se sigue dando, ¿no? O sea, de las décadas que siguen de la posguerra, se sigue hablando como de esta familia tradicional, ¿no? En donde el papel preponderante de las mujeres era estar en el trabajo, del hogar, en el trabajo del hogar, porque es mucho trabajo, es un trabajo no visibilizado, no pagado, mal visto, pero es un trabajo, ¿sí? ¿No? El punto es que esa es una estructura muy, muy conveniente para un sistema que está basado en las desigualdades, porque el capitalismo está basado en las desigualdades. Todas las mañanas nos levantamos oyendo, no, sí, ya se generó más empleo, en México hay más empleo, y el empleo, el sistema capitalista está hecho para que un porcentaje de la sociedad no tenga empleo. No habría posibilidad, ¿no? De que el sistema le diera empleo a toda la gente. Sí, eso también. Está basado en la corrupción, está basado en las desigualdades, está basado en el patriarcado. Ajá. Entonces, está basado en el consumo rapaz de la tierra. Está basado en eso, ¿no? Porque los grandes capitalistas, ¿no? También de los cursos de mi diplomado de Simón de Beauvoir, pues justamente teníamos una materia en donde eran cambio climático y el impacto en el género y en las mujeres, ¿no? Entonces, el cambio climático, por ejemplo, en ciertas partes del mundo afecta más a las mujeres porque, por ejemplo, en África, ¿no? Donde las mujeres sabían que había un pozo natural, pues ya no hay, porque ya hay sequía, porque ya hay cambio, hay más calor, entonces ya no hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer las mujeres que son las que generalmente van por el agua, van por la leña, van para los alimentos? Pues ir a un pozo más lejano. ¿Y qué implica ir a un pozo más lejano? Implica cansarse más, enfermarse más, pero implica para su seguridad. Porque igual tienen que ir a otro lugar, a otra tribu, en donde se pueden encontrar animales, hombres de otro que las pueden atacar. Condiciones adversas. Que implica, por ejemplo, estas desigualdades profundas, lo vemos aquí en esta enorme ciudad, ¿no? Los que vivimos aquí en la Ciudad de México y los que viven en la zona conurbada. Si tú vienes de Ecatepec y estudias en CEU, ¿no? Todo ese trayecto para las mujeres es un trayecto en donde tú llegas desde Ecatepec, te subes al camión, ahí hay una posibilidad de que te asalten en el camión. Te subes al metro, hay una posibilidad de que te saquen la cartera o de que te agarren alguna parte íntima, o si no te vas a la zona de mujeres, no, pero ahí está la zona de mujeres, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí no hay una clara, y que esto es completamente diferente a una muchachita que vive, por ejemplo, en el Pedregal, que le queda 10 minutos cero, ¿no? Y puede ir en Uber, ¿sabes? Entonces, aquí, para mí, o sea, no sé si lo estoy elaborando bien, pero lo que quiero dejarles es que, uno, no hay instituciones jurídicas, ni mecanismos, ni leyes de derecho que ayuden a enmendar lo que está socialmente mal hecho y mal distribuido, y en donde solamente un grupo está detentando todas esas enormes riquezas. Yo no sé, yo me acuerdo mucho de hace unos 12 años se gestó un movimiento muy chiquitito en Estados Unidos que se llamaba Wall Street. Es que yo me acuerdo porque justo yo regresaba de la universidad, hice una prueba en Nueva York y estaba en ese movimiento, era en Wall Street. Y entonces yo me acuerdo que dije, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué esta gente está aquí peleando con sus casas de campaña? ¿No? Y entonces me puse a investigar y, por ejemplo, resulta que estas personas, Occupy Wall Street, era eso, o sea, que estaba Wall Street ocupada. Entonces, ¿qué significa? Estos que estaban peleando, bueno, estaban peleando el hecho de que en Estados Unidos el 1% de la población detenta el 99% de la riqueza. Entonces, eso como para hacerlo en términos como de números, es que más o menos Estados Unidos tiene 300 millones de personas de estadounidenses. Entonces, eso quiere decir que el 1%, es decir, 30,000 personas tenían
el 99% de la riqueza en Estados Unidos y el resto de la riqueza, o sea, ese 1% estaba distribuido entre todo el resto de la población. O sea, esos son los cambios a los que hay que apostar. En México, por ejemplo, también, o sea, hay un puñado solamente de gente que tiene o sea, la acumulación de la riqueza y el resto pues se distribuye entre todos los demás. Sí. Mientras no haya estas distribuciones de la riqueza que sean más equitativas, más igualitarias, mientras justamente el capitalismo no sea voraz, ¿no? Ya hay muchas estudiosas que hablan de capitalismo voraz, este capitalismo que nos está de verdad literal acabando con la tierra, o sea que el cambio climático es una realidad, que los estudios señalan que nosotros tenemos un siglo, ¿no?, de vida como la conocemos, ¿no?, o más o menos como se conoce. Entonces, todo este reacomodo es al que yo hago referencia. Okay. No nos va a alcanzar instituciones, o sea, tienen mujeres, qué bueno que están, pero solamente están resolviendo la punta, o sea, están viendo la punta de la esfera. Esto tiene que ser mucho más profundo. Por ejemplo, me viene mucho a la cabeza un libro que coordinaron unas académicas, Isabel Cecilia, yo que es una académica colombiana muy admirada, y otras de una red en la que yo estoy, que se llama REDALAS, que es la Red Académicas del Derecho Latinoamericanas. Y entonces Isabel Cristina y otra autora hacen un compilado de un libro que se llama Género en Transición. Y en este libro lo que abordan las autoras es cuando llega el conflicto armado colombiano, igual está plagado de, o sea, está documentado quienes más sufren los impactos terribles del conflicto fueron mujeres, niñas, grupos indígenas y grupos afrocolombianos. Y entonces, esto no es fortuito, ¿no? Porque eran grupos que ya estaban en ciertas desventajas históricas, ¿no? Y cuando llega la violencia, cuando llega el conflicto, o sea, ahí se arrecia, digamos, se agudan la desigualdad, la opresión, la falta de todo, ¿no? De agua, de educación, de comida, de seguridad, de todo. Pero entonces a mí me traigo alusión este libro porque hay unas menciones ahí de que pues cuando llega ya la paz a Colombia, cuando ya llega el acuerdo, ¿no? Cuando empieza todo el movimiento de desmovilización en un conflicto cruento que duró décadas, ¿no? Pues uno se imaginaría es que esto tiene que acomodarse desde el principio, ¿no? O sea, esto tendría que hacer como toda una revolución en si estos fueron los más masacrados, las más violadas, ¿no? Pues hacer un reacomodo, ¿no? De toda la sociedad colombiana por lo cuanto del conflicto, ¿no? Por la forma en la que estos grupos reciben la violencia, y lamentablemente no es así. O sea, algunas críticas que hacían, por ejemplo, estas autoras, como por ejemplo, los microprestamos. Sí, les vamos a dar a las mujeres préstamos, ¿no? O sea, ok, o sea, las mujeres comenzaban a trabajar los préstamos, pero luego o no podían pagarlos, o resultaba que estaban atoradísimas porque ponían el negocio, pero a la vez no podían trabajar el negocio porque tenían que trabajar, o sea, estar cuidando a los hijos, entonces les salía peor porque entonces ahora tenían dos trabajos que ninguno podían hacer bien, ¿no? Entonces, mientras no haya de verdad, esos cambios estructurales, estos cambios en las estructuras sociales, no vamos a poder aspirar a una sociedad mejor. Y sobre todo en estos tiempos de neoliberalismo, ¿no? Porque lo que también aprendí en el Simón de Beauvoir es que antes de que llegara esta etapa, o sea, el neoliberalismo yo lo entiendo como una etapa aguda del capitalismo. Y entonces, antes, con el estado Desde Keynes, ¿no? El estado de bienestar. Exacto, el estado de bienestar, el estado social y de bienestar. Una maestra nos dijo, pues éramos explotados, pero con más dignidad, ¿no? O sea, claro, o sea, tú sabes que siempre vas a ser obrero, que no vas a detentar los medios de producción. Exacto, pero se te garantizaba tu casa, tu pensión,
tu salario digno, salud, ¿no? Y por eso, pues, se animaban a tener 4, 5, 11, 12 hijos, ¿no? Pero ahorita entramos en México particularmente a través de la firma del Tratado de Libre Comercio, pues entramos a la etapa neoliberalista en México, en donde pues somos explotados de formas indignas. Y en general aquí en todos los lados del mundo, ¿no? O sea, por eso estos movimientos de migración, por eso la gente del sur quiere ir al norte, ¿no? Porque estamos en una etapa de capitalismo. Entonces, mientras no entendamos eso, mientras no entendamos pensemos, ¿no?, en formas diversas de organización social, de organización económica, no va a haber instituciones que pues nos hagan justicia, por así decirlo. Prácticamente, como bien lo dice la maestra y comparto, o sea, necesitamos hacer cambios radicales socialmente. O sea, al final, el derecho es reflejo de esto. Sí. Y como hemos dicho en materia penal y en todas las áreas, el derecho a veces llega tarde, ¿no? Porque el derecho entra muchas veces cuando viene a sancionar, pero muchas veces no está para prevenir. Y yo sí creo que hay que cambiar esa estructura. Digo, hablar del tema de perspectiva de género, yo creo que nos llevaría mucho tiempo más. Incluso la maestra también ha dado clases, da clases, ha participado en diplomados, cursos de temas de género. Y aquí en Jurisprudencia pensamos hacer un diplomado en tema de perspectiva de género, por lo que me encantaría mucho que usted esté ahí. Y sobre todo creo que podemos hablar mucho del tema. Creo que hablamos del tema no desde el ámbito jurídico, sino desde el ámbito que realmente le importa a la sociedad, como lo que es la perspectiva de género, y eso está muy bien. Querida maestra Isabel Montoya, de verdad, gracias por habernos acompañado en este espacio, en este foro. Digo, siempre decimos que el tiempo es envidioso, o sea, se va y no nos deja, y aparte todos también tenemos una vida que atender, pero el tema no se agota. Hay mucho que hacer. No, exacto, es lo que yo digo, o sea, esos dichos que dicen malamente, creo que es pura ignorancia, ¿no? O sea, lo que se necesita, porque se está viendo, creo que hay nuevas generaciones que sí, cada vez me da gusto ver que traen otro chip, lo veo en las aulas, lo veo en la calle, pero todavía sigue habiendo también lo otro, ¿no? Lo contrario, lo que está en contra de los ideales y de lo que es la perspectiva de género. Y pues bueno, será un placer y un gusto tenerle en este espacio con este y muchos otros temas más, participando, que jurisprudencia se pueda volver también punta de lanza en esta parte de perspectiva de género, desde la facultad, desde aquí. Y pues bueno, qué mejor que podamos contar con expertos como usted para esta causa. Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti por la invitación y pues yo muy feliz de estar participando. Excelente. Pues queridos amigos, por favor compartan este material, es para ustedes, es de contenido universitario, público, de la UNAM. Por favor difúndanlo, porque lo que aquí se habla le puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas personas, sobre todo a usted, que le sirva para ser íntegro, para desarrollar más toda la información que hay y pueda crecer como persona, como profesionista. Y pues maestra, algún lado donde puedan seguirla, donde puedan contactarla por si quieren alguna asesoría, algún tema de perspectiva de género. Sí, pues tengo Instagram y tampoco crean que soy muy así, pero mi Instagram es Isabel Montoya Ramos todo junto, y mi Twitter, si mal no recuerdo, es @uva_isa con Z. Y le encuentran buscando Isabel Montoya en X, porque ahí está, búsquela, la maestra de verdad, su reputación le precede, pero eso sí, ya es de jurisprudencia y de género. Entonces, aquí la vamos a tener muy seguido. Y sí, realmente, siempre lo decimos en los podcasts cuando estamos con otros egresados de la UNAM, no sé qué hace la UNAM, pero te deja una huella hasta el último día, ¿no? Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo viernes con otro tema. Hasta la próxima.